Esdras 6:22. Lo tenemos todos, amén. Pues nos ponemos en pie entonces en reverencia a la palabra y vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Siria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Oremos. Amado Señor, gracias por esta hora, por permitirnos estar en tu casa, por habernos regalado la vida y por habernos, Señor, permitido adorarte. Y ahora queremos oír tu palabra, que hables a nuestro corazón, que tu presencia esté, Señor, en medio de tus hijos, Señor. Llénenos más de tu palabra y que nuestro corazón, Señor, esté siempre dispuesto, Señor, sensible a toda tu palabra, a toda tu voz, Señor. Gracias, haz tu maravilla en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus lugares en esta hora? Quiero compartir la palabra de Dios, amén, mientras los niños van pasando a la escuela dominical de niños, amén, bajo el tema, el gozo de Dios y el gozo del mundo, amén. Si hay algo que nosotros, amén, hemos escuchado algunas veces, es que muchas personas dicen: yo no voy a ir a la iglesia porque es un lugar que consideran aburrido. Servir al Señor o conocer a Dios significa un lugar donde no hay, amén, un gozo especial, no hay alegría, no hay paz, sino un conjunto de rituales que le llevan prácticamente al agobio, al estrés, y piensan así porque desde antes la religión tradicional ha transmitido ese mensaje a las personas, ¿verdad? Y entonces es como si fuera un lugar así. Es más, yo recuerdo que cuando llegaba a la iglesia tradicional, yo llegaba allí y era verdad, uno entraba y no se oía un ruido. No se oía un ruido, no sucedía nada dentro, ¿verdad? Todo uno tenía que estar tranquilo, salía tranquilo, todo. No sé cómo hacían, ¿verdad? Porque ni los niños se movían. Uno estaba que se quedaba en silencio y no había nadie allí. Cerraba los ojos y no había nadie, ¿verdad? Entonces, a veces se ha transmitido ese tipo de cosas. Dios es reverente, Dios es poderoso, Dios es digno de alabanza. Dios, hermanos, es alguien que se merece toda adoración, pero sin embargo, la Biblia nos habla de que Dios es un Dios que hay un gozo, tiene un gozo grande a tal punto que el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Entonces, servirle al Señor no es una gran porción de aburrimiento, sino más bien, dice San Juan 10:10, que el ladrón no viene sino a matar, a hurtar y a destruir, pero sin embargo, hermanos, el Señor viene a darnos vida y vida en abundancia. O sea, se nos habla de un gozo sobrenatural por encima de las adversidades que podemos encontrar. Aquí en este versículo que hemos leído en Esdras, nos habla acerca de un gran gozo, de un regocijo que hubo en una fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Amén. Y el pueblo se había alegrado, dice, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para que pudieran volver a reconstruir y volver a su tierra. Y esto había alegrado el corazón de ellos. Esto nos muestra claramente de un gozo real, un gozo mucho más grande que cualquier cosa que da este mundo. Hay muchas personas que se están enfrentando a diversos problemas y no saben cómo enfrentarlos. Y entonces usan alternativas para salirse de ese problema y entonces tener un auténtico gozo según ellos. Algunos se dan a la bebida y beben y se embriagan y de ese modo dicen: no, así voy a estar contento. Y así como que se olvida del problema y va a tener cierta paz aparentemente a ellos.
Otros dicen, no, se van a meter más bien a las drogas, y a las drogas también buscan una manera de salir de ese problema y tener su aparente paz, su aparente gozo, su aparente felicidad momentánea. Y otros salen de eso y luego se dedican a la promiscuidad, amén, a las cosas pecaminosas para llenar su corazón de aparente gozo. Pero ese gozo es superficial. Ese gozo, esa felicidad, esa paz que aparentemente logran estas personas, duran muy poquito. El Señor nos dijo que Él nos iba a dar un verdadero gozo, un gozo que perdure en nuestros corazones. Es más, el libro de Salmos, capítulo 126, versículo 2 dice: entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Vuestra boca se llenará de risa. Lo que está diciendo es que hay momentos de dificultad, pero no va a durar para siempre, porque Dios va a cambiar ese lamento en gozo. Amén. Y esto lo hace el Señor con aquellos que creen en sus promesas, que creen en la misericordia del Señor. Cuando la iglesia empezó a avanzar, se levantaron enemigos en contra de la iglesia desde el momento del nacimiento. Y es más, en la iglesia del primer siglo habían persecuciones. Nerón hacía espectáculos con los cristianos. Si hay algo que le molestaba a Nerón, es ver cómo los cristianos, cuando se les ponía en el circo romano para ser atacados por fieras, cuando eran exhibidos así, lo que le molestaba a Nerón es muchos de los cristianos que estaban allí ante esa amenaza no mostraban miedo, no mostraban como que estaban espantados, sino podían tener paz en medio de ese tipo de ataques. Podía tener esa confianza, podía tener incluso, dice que se notaba una paz y incluso algunos hasta en sus rostros se notaba cierto gozo y él decía, pero ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir? ¿Sabes por qué? Porque el gozo de Dios es mayor de lo que ocurre en este mundo. Amén. Entonces, si yo sé eso, yo tengo que aprender a tener un gozo sobrenatural. Ese es el gozo del Señor. Por eso dice también en Isaías 61:10, dice, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. En ese momento el Señor está diciendo claramente que en gran manera me gozaré, en gran manera me alegraré. Amén. Mi alma se alegrará en el Señor. Y todo esto va a ocurrir cuando hay confianza en nuestro corazón. No ignoramos los problemas, no ignoramos las situaciones adversas que nosotros enfrentamos. ¿Cuántos han tenido problemas y situaciones en su vida? Y nadie quiere esos problemas, ¿verdad? Han tenido situaciones en su matrimonio a veces y problemas difíciles. Y uno no se casa y dice, bueno, me voy a casar para tener problemas de vez en cuando. Nadie se casa así. Cuando está de novio, que lo que lleva al matrimonio que es, ay, mira, te quiero, te amo, I love you forever, ¿verdad? Yo soy para ti, tú para mí. Señor, bendice. Y ya luego más adelante, ya está orando, Señor, bendice a mi esposo, ayúdale, un hombre de Dios, una persona que ama, busca. Señor, que siempre esté conmigo. Y si no quiere estar conmigo, Señor, que esté contigo. Ya cambia la oración. ¿Verdad? Ya cambia la forma de ver las cosas. A ver, entonces, eso es un problema. Algunos le han entendido recién. Dale palmas al Señor.
Y nadie quiere eso. Pero sin embargo van a llevar esos momentos de la vida. Van a llegar momentos de dolor. Pero el dolor y las situaciones tienen un propósito en nosotros. Las cosas no ocurren por ocurrir porque Dios, amén, quiere provocarnos estrés y puede provocarnos daños, sino más bien Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso es el pensamiento de Dios para nosotros. Pensamiento de bien y no de mal. Esto es el gozo que viene de parte de Dios. Ahora hay un gozo mundano, como les decía, que usan una alternativa. Dice el libro de Job capítulo 20, versículo 5, dice que la alegría de los malos es breve y el gozo del impío por un momento. Amén. Cuando dice del malo, amén, del impío, se está hablando todos los que no conocen al Señor. Amén. Y dice que es breve y es por un momento, ya sea por el alcohol, ya sea por las drogas, ya sea por ciertas cosas aparentes, ya sea por el dinero, ya sea por ciertas cosas que duran un momento nada más. Duran un momento nada más. Y esto es un problema. ¿Sabes por qué? Porque las personas caen en un bucle constante y entonces intentan salir del problema por soluciones momentáneas. Proverbios dice, el versículo capítulo 14, versículo 13, aún en la risa tendrán dolor. Dice, tendrá dolor el corazón. Y en el término, amén, de la alegría es congoja. O sea, esa risa, esa situación, en medio de toda esa aparente alegría, va a haber dolor por dentro. Y sinceramente, somos humanos. Y como humanos, nos dolemos. Jesús fue hombre y Él vino y caminó con nosotros en este mundo. Y Él sintió todo lo que nosotros podemos sentir alguna vez. Él sintió dolor, Él sintió alegría, dice que se gozó. Él también se decepcionó. Pedro dijo, no, Señor, yo no, si estos te dejan, yo no te dejaré. Y lo negó 3 veces. Y también la Biblia nos dice que Jesús sufrió una traición por su propio amigo cercano que se llamaba Judas. Y con un beso lo vendió. O sea, si alguien nos traicionó, si alguien nos decepcionó, si alguien actuó contra nosotros, Jesús experimentó todo eso. Ahora, Él experimentó todo eso siendo santo, siendo puro, porque no hubo hombre más grande que Jesús sobre esta tierra. No hubo más grande. Si Él siendo bueno, siendo perfecto, siendo correcto, hijo de Dios, poderoso, con autoridad, lo decepcionaron, lo traicionaron, le decidieron doler el corazón. Sus amigos más íntimos lo dejaron en el momento más duro. ¿Quién dice que a nosotros no nos van a dejar? Si al más puro lo dejaron, si al más santo lo abandonaron. Y a veces uno ahora dice, Señor, si soy tan bueno, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor dirá, pero mira, a mi hijo, el más bueno de la tierra, mira todo lo que le pasó. Es como si dijéramos, Señor, si soy bueno no me va a pasar nada. ¿Y eso dónde está escrito? Más bien la Biblia dice que estamos en un mundo lleno de tinieblas. Y hay personas que dicen la solución es más clara. Dicen, en el mundo hay tanta maldad, tú eres demasiado buena o bueno, así que sé un poquito mala para que no se aprovechen de ti. Esa es la solución que algunos dan, ¿verdad? Saca las uñas, saca los dientes, ¿verdad? Te enseñan así. Pero más bien debe ser al contrario. ¿Por qué no más bien la gente tiene un poco más de bondad? ¿Por qué uno tiene que tener un poco de malo? Dice, no. Mantente en esa pureza. Mantente en ese cuidado, porque al final y al cabo, todo lo que eres se va a revelar con tus acciones. Y eso realmente va a dar la felicidad. Porque si hay personas, hermanos, que provocan daño, aparentemente tienen risa, pero por dentro hay dolor. Hace poco hablaba con un hombre y me decía, antes yo pensaba que todas las personas eran buena gente. Dice, es un hombre que no conoce al Señor. Amén.
Pero sin embargo, el tiempo me ha enseñado que incluso yo he tenido personas poderosas a mi lado que incluso hacer daño a los demás parece que hasta lo disfrutan. Y dice, son capaces de perder dinero con tal de afectar a alguien. Y me he asombrado por esto. Y me he dado cuenta que en el mundo realmente hay maldad y hay mucha maldad fuerte. Y es verdad. Usted también quizás en algún momento ha visto personas que son capaces de muchas cosas y quieren aparentemente disfrutar del dolor de la otra persona. Que le vaya mal. Y a veces uno dice, ay, qué malos son, pero a veces le pasa a muchos. Les pasa a muchos, no en ese rango, pero en menor rango. Pero ¿qué pasa si a esa persona que está allí o una persona que usted conoce, Dios lo bendice? Si usted en ese momento se siente mal es porque algo está en su corazón. Incluso la misma familia, usted ve la misma familia de sangre y le fue bien a uno. Uno como que no dice, ay, qué bien. Hay algunos que dicen, oh, ojalá que fuera mal. ¿Verdad? Y así le sucede. Eso significa, y usted dice, qué malo el de fuera. Usted quizás también tiene eso, pero en nivel baby. Si eso se desarrolla, al final revelaría tantas cosas que hay en el corazón. Por eso es necesario la sanidad desde el primer momento. Y en la iglesia, que somos una familia, usted debe alegrarse por la bendición de los demás. Tiene que disfrutar esa bendición, es decir, Dios te bendiga, le bendijo al hermano, gloria a Dios. Y también nos ponemos tristes cuando esa bendición le aparta a la persona. Porque es triste, a veces hay personas, Señor, dame un trabajo, Dios le da un trabajo y no aparecen más. Dame un trabajo y Dios le bendice. Y hasta hacen su compromiso, Señor, si tú me bendices, yo voy a ser más fiel, y al final desaparecen de la lista. Y luego cuando alguien le traiciona, dice, ay, no supe, ¿por qué me actúa así? Si ha sido y lo has hecho con Dios muchas veces. A veces queremos que los demás hagan lo que nosotros no somos capaces de hacer con Dios. Y luego decimos, es que soy tan bueno. ¿Sabes? La Biblia nos dice algo. A todos nosotros, todos, Dios nos llama malos. Así. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Todos estuvimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios nos dio la salida a través de su Hijo Jesucristo. Para que seamos perdonados, lavados. Y para que cuando nos equivoquemos, también Él está dispuesto a extender su mano y levantarnos una vez más para seguir adelante. Y dice el Señor, vosotros siendo malos, los llaman los padres, saben dar buenos regalos a vuestros hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Y esto es lindo, saber de que Dios nos ama. A pesar de que nosotros podemos equivocarnos más de una vez, Dios está dispuesto a recibirnos siempre. Por lo tanto, hermanos, todos nosotros sabemos que el gozo aparente del mundo, la felicidad aparente del mundo, es como menciona, aparente. Es más, en el libro de Eclesiastés se nos habla muchas cosas. Dice, se revela muchas cosas sobre obtener mucho dinero, conquistar, extender tu territorio, darle rienda suelta a tu vida. Dice, todo esto es vanidad. Vanidad de vanidades, todo esto es vanidad. Allí es como vapor que está allí y luego se disipa. Todo esto es vanidad. Amén. Entonces, todo esto ocurre momentáneamente en el corazón de las personas. ¿No se ha dado cuenta alguna vez cuando hay algún problema y usted dice, ya no lo voy a hablar jamás? Y voltea la cara, ¿verdad? Y usted dice, mira, para que se sienta mal, ¿verdad? Al final usted mismo se hace daño. Porque quizás está caminando por la calle y de repente se encuentra por la calle con esa persona, sabe que su corazón le dice, mira para otro lado, disimúlate o mira el móvil haz como si no lo hubieras visto. ¿Verdad? Y usted dice, no estoy bien, no está bien.
Hay que arreglar ese corazón. Y cuando tienes un corazón sano y el gozo de Dios está en tu vida, y aquel que desea mal contra ti, no importa, tú tranquilo, pasas y le dices, Dios te bendiga, buenos días. Si no te responde, no pasa nada, no te resientes. No dices, nunca le voy a decir nada. No, camine tranquilo. Continúe. El gozo de Dios es un gozo sobrenatural. Es algo que viene del cielo. Pero el gozo del mundo no es así. En el libro de Eclesiastés 2:10 dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón del placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Amén. Toda mi faena. Su corazón fue así. Ese fue el gozo del mundo. Allí más adelante, en el versículo capítulo 7, Eclesiastés mismo 7:6 dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Todo esto, lo que está diciendo, todo ese gozo es aparente. No hay sentido, no hay sensibilidad. Si usted experimenta el gozo de Dios, se va a dar cuenta que es un gozo verdadero. Es un gozo único, es un gozo celestial. Y eso es lo que asombra a las personas. Porque cuando alguien viene al Señor, no vive, hermanos, como el mundo. Ante la situación y dice, mira, hay un problema por aquí, por allá, no ignoramos estas cosas. Pero sabemos que el que tiene el control de nuestra vida es el Señor. Sabemos que el que nos va a abrir la puerta es el Señor. Sabemos que Él es nuestro Padre y no nos va a abandonar. Eso nos da seguridad y nos da confianza. Amén. En el Señor. Ahora, toda esta aparente risa y alegría de muchas personas, incluso aquellos que disfrutan en hacer lo malo, lamentablemente existe, pero todo eso tiene su fecha límite incluso. En el libro de Santiago capítulo 4 versículo 9 dice, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. O sea, todo al final se va a acabar. Los que aparentemente buscan el mal, incluso buscan el mal de los que aman al Señor, de los que buscan a Dios, de los que sirven al Señor. Nosotros que hemos predicado la palabra de Dios, nos hemos encontrado con mucha oposición en el camino. Y a veces oposiciones difíciles. Yo recuerdo cuando estaba, hermanos, en un campo que estuvimos atendiendo, un lugar, un pequeño lugar de palos, bueno, de barro así. Y cuando predicábamos, yo estaba en la iglesia, el techo era así de barro y un poquito de esteras. Y cuando predicaban me tiraban agua por encima, caía por allí, hermanos, tiraban piedras al techo y todo un montón de oposición que tuvimos. Y no estábamos haciendo nada malo, pero hay gente que le incomoda las cosas de Dios. Y aquí en esta misma nación hemos tenido iglesias donde la gente le incomoda. Justamente ahora atendimos un caso un lugar donde estuvimos, está la iglesia, en el primer piso vive una familia, unas personas, y esta persona no tiene ningún problema. En la primera planta no tienen problema, no dice, no tengo ningún problema. Ustedes aquí, mientras obviamente no hagan culto a las 2 de la mañana cuando estoy durmiendo, no me molesta. Pero la persona que está encima de ese piso le incomoda. ¿Cómo es posible? Al primero no le molesta y al segundo dice que sí le molesta. ¿Verdad? Y a veces esto va en contra, amén, porque simplemente rechazan a estas cosas de Dios. Las cosas, hermanos, que son para honra del Señor, los rechazan. Y ellos estarían felices si la iglesia dice, bueno, nos vamos, se sienten, qué bien, se fueron. Pero esa felicidad es aparente. Ese paz, incluso esta actitud responde a que realmente no hay paz en su corazón. Responde a que no hay un gozo auténtico en su vida. Y quizás están viviendo con amargura, con resentimiento, con dolor. El único que puede cambiar ese problema del corazón es el Señor. Y ese es el gozo del mundo.
Y volviendo al gozo del Señor, es un gozo sobrenatural. En el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Hallé tu palabra y los comí, los saboreé. Y no hay nada más grande que entender la palabra de Dios y saber que es una palabra hablando a mi corazón. Entonces cambia las cosas porque yo lo recibo con alegría. Yo lo recibo con alegría. Siempre les digo que el principio de acercarse a Dios es amar al Señor. Cuando uno ama a Dios, las cosas cambian. Cuando uno ama al Señor. Cuando estuve orando con mi esposa y estábamos en el periodo, amén, de ser novios, cuando hablábamos, hermanos, por teléfono, uno no quería soltar. Uno quería seguir escuchando. Bueno, hasta mañana, ¿verdad? Y esas despedidas duraban, ¿verdad? Esa despedida duraba porque hay un amor, hay un sentimiento, hay algo especial que une. No hay cansancio. Siempre está dispuesto para todo. A ver, ¿estás cansado? No, no estoy cansado. No, y siempre uno está. Y cuando uno dice, bueno, vamos a comer con la familia. Recuerdo que íbamos a comer la familia y uno tranquilamente se ponía y quería estar arregladito, ¿verdad? Para allí. Y si era el cumpleaños, ¿qué buscaba? ¿Lo peor? No. Buscaba lo mejor que esté a su alcance. Porque hay un amor, hay un sentimiento especial que nace. Y uno podía, hermanos, hacer ese esfuerzo porque ama a esa persona. Y si usted ama al Señor, también ese gozo, ese deseo, amén, de estar en su presencia le va a deleitar su corazón. Dios quiere que nosotros actuemos así. Dice la Biblia aquí, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículos 5 y 6. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Versículo 8, adelante. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Un gran gozo llenó a toda Samaria. Esa ciudad que se consideraba, amén, rechazada durante mucho tiempo. Eran samaritanos. Ese lugar donde los judíos lo despreciaban y se consideraban como personas de segunda categoría. El Señor llegó a ellos y ellos se sintieron gozosos de que la palabra también era para ellos. Y todos entendieron y un gran gozo llenó el corazón de toda esa gente. Porque cuando el Señor llega al corazón de la persona, hermanos, algo ocurre en el corazón. Algo ocurre en aquella persona que está dispuesto a buscarle al Señor. Por lo tanto, si hay alguien que dice, no, yo no voy a la iglesia porque es un lugar aburrido, yo no voy, hermanos, yo no me hago creyente porque para vivir así, porque aparentemente los deseos y las cosas de este mundo tienen otra forma de deleitarse. A mí algunas veces me han dicho, cuando empecé el ministerio con 19 añitos, yo recuerdo que le predicaba a algunas jovencitas, le decía, sí, ¿y cuántos años tienen? 19. Ay, qué desperdicio de juventud. Qué desperdicio de juventud. No, si quieres me pasas tu número. Digo, no estoy interesado en eso. Qué desperdicio de juventud. Ellos consideraban que mi juventud se estaba, desperdiciando, que la juventud era como para ir de fiestas, de discotecas, de borrachera, de vivir una vida desordenada. Eso era una aparente felicidad para ellos. Y yo quiero decirles, le he entregado mi juventud al Señor y le he dado mi corazón al Señor y no puedo cambiar esa juventud que Dios me ha dado a mí por otra cosa.
Porque yo he visto a mis compañeros, a amigos también, han tenido otra historia. Dios me ha guardado, ha guiado mi vida, Dios me ha ayudado en todo el proceso, Dios me tiene aquí, Dios me ha dado una familia, una esposa, unos hijos de bendición. ¿Qué más puedo pedir yo al Señor si Él ha sido bueno conmigo? Y Dios ha guiado mis pasos. Me ha guardado tantas situaciones y he tenido problemas. No le voy a decir que no. He tenido dificultades fuertes, situaciones adversas, mi vida bajo amenaza y situaciones difíciles. Pero el gozo de Dios siempre estaba allí. La paz de Dios estaba siempre allí. En medio de los problemas podía agarrarme, hermanos, de la mano del Señor. Y esto es algo que me llenaba de paz y es algo que llena de paz a nuestras vidas. Poder sostenerse de su mano. Poder confiar en su presencia. Y esto es lindo, ¿verdad? Esto es lindo. Yo recuerdo que una vez estaba, creo que fue un río. Y de repente había una cuerda, yo me até a esa cuerda y dije, bueno, yo estoy seguro de esa cuerda. O sea, si me voy hundiendo, no pasa nada, yo me aferro. Y eso sí, si yo estoy anclado al Señor, aunque parezca que estoy hundiéndome, pero sé que estoy conectado al Señor. Sé que estoy conectado, que no me voy a ahogar. Sé que yo puedo aferrarme a su mano y Él me va a sacar del momento de aflicción y del dolor. Y Él va a cambiar mi lamento en gozo. Y en ese momento yo voy a tener paz en medio de la tormenta. Voy a tener confianza y voy a tener seguridad. Y eso me va a llenar de algo especial en mi corazón. Y eso me va a formar y me va a preparar también para las diversas pruebas y situaciones que van a venir más adelante. Nos enfrentamos situaciones como padres, como hijos, con nuestros niños pequeños y con nuestros niños grandes. Hace poco le decía a un hombre que tenía sus hijos ya más de 18 años y yo le decía, hoy, qué dicha la tuya, ¿verdad? Que ya tus hijos son grandes, no tienen que vestirlo, no tienen que decir que coman, no tienen que decir que se duerman ya. Y él me dijo algo, Josué, me dijo, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y yo le dije, ¿eso cómo es? Y me dijo, es sencillo, porque cuando tú estás pequeño, a pesar de que tienes que atenderlos, tienes que guiarlos, a pesar de que tienes que estar despertándolo y todo, pero tú dices algo y te hacen caso. Cuando ya son mayores, ya dice, ya soy mayor, ya tengo mis decisiones, ya no soy un niño, y a veces se van a ir por allí con sus decisiones y uno está preocupado a ver si están bien o no, si están juntándose con la persona adecuada o no, y si se van a casar, si está eligiendo la persona correcta o no, si le va bien en su matrimonio o no. A ver si ve situaciones y hay cosas que uno les aflige. Entonces me puso a pensar y dije, es verdad, entonces hay que trabajar desde ahora. Hay que hacer todo el trabajo necesario para que nuestros hijos tomen las decisiones más sabias y correctas. Amén. Pero en medio de todo eso podemos también descansar, porque sé que mis hijos están en las manos del Señor. Yo les he entregado, y no solamente les he entregado, estoy trabajando y procurando para que Dios, hermanos, les ayude en medio de todos esos problemas. Amén. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, refiriéndose a Cristo, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y me gusta esto, ¿sabes por qué? Porque dice, porque ahora no lo veis, pero sin embargo le amáis con un gozo inefable. ¿Cuántos han visto al Señor? No, yo no lo he visto. Algunos que por algún sueño quizás han podido ver su gloria. Amén, han podido verle, pero ¿cuántos están gozosos de encontrarse con Él? Amén, hay un gozo sobrenatural para encontrarnos en su momento con Él. Nos vamos a encontrar. En el libro de Génesis 24 hay una historia linda. La historia donde vemos, hermanos, un viaje que hace Rebeca para encontrarse, hermanos, con su futuro esposo, ¿verdad? ¿Y cómo se llamaba ese futuro esposo? Isaac.
¿verdad? Y hay algo lindo que ocurre. La Biblia dice que allí Eliezer era el mayordomo de Abraham y se va a la tierra de Abraham para tomarle esposa para su hijo. Amén. Yo creo que nadie permitiríamos eso, ¿verdad? Que me busquen para mí a alguien. No. Que sea el Señor. Así, pero, amén, Eliezer fue, amén, allí a ese lugar, y la Biblia dice que a la hora que las doncellas salían amén, a sacar el agua del pozo, y amén, todas venían, y él pidió y dijo una oración al Señor: Señor, la doncella que saque agua, a la que yo pida agua y me dé de beber a mí y a mis camellos, sea la que tú eliges para Isaac, Señor, para el hijo de mi Señor. Y la Biblia dice que Rebeca llega, amén, se acerca para pedir agua, e incluso ella en ese momento le ofrece agua y dice: bueno, también para tus camellos sacaré. Y parece tan sencillo, pero un camello bebe mucha agua. ¿Amén? Algunos dicen más de 80 litros, hasta 150. Bueno, hay algunos todavía que beben por allí, que son parientes del camello. Bueno, el caso es que bebe mucha agua, y la mujer no tuvo, amén, reparo. Él dijo: voy a dar de beber a tus camellos, y lo dio de beber a sus camellos. Y entonces allí le lanza, cuando dice: mira, no tengo dónde posar, y ella dice: no, en mi casa hay lugar, voy a hablar con mis padres a ver si le dan un lugar. Y se fue y estuvo allí, y entonces le transmite la noticia, el motivo real por el cual este hombre se encontraba allí. Mira, yo he venido con este propósito y he orado al Señor, y al final ha sido Rebeca, tú eres la indicada. Pero hay una cosa: tienes que venir conmigo. Yo me imagino a los padres de Rebeca, porque lo dijeron, no dijeron amén, que se vaya, sino vamos a decir: ¿qué dice la muchacha? ¿Qué dice Rebeca? Imagínate, no ha visto al novio, no sabe cómo es. Toda la información que tiene es por Eliezer. Eliezer le habrá dicho: es así, es lo otro, que, a ver, maravilla, ¿verdad? Le ha contado la historia. Entonces Rebeca cree todo eso y está dispuesta a ir con, amén, con Eliezer para poder encontrarse, hermanos, con Isaac. Ahora, en este camino hay algo lindo, porque toda la información que tiene con respecto a Isaac, incluso aunque la Biblia no registra eso, creo que hasta físicamente le habrá descrito. Pero ella no ha visto a Isaac. Toda la información que le da, amén, este mayordomo es más que suficiente para ella. Ella empieza un gran viaje para poder encontrarse con ese futuro esposo. Un viaje donde no conoce a aquella persona. Un viaje por el desierto. Un viaje, amén, pero dentro de su corazón había seguridad. Dentro de su corazón había un gozo, amén. Si no entendía nada, pero sabía algo especial que iba a ocurrir. Y la Biblia dice que Isaac, cuando llega a ese lugar, Isaac había salido a meditar, o sea, a orar. En ese momento dice, la vio y la amó, como que a primera vista fue todo. Amén. La vio y la amó. Entonces lo que quiero decirle es, así está la iglesia. Nosotros no hemos visto al Señor. No hemos visto, pero todo lo que nos dice el Señor a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, es más que suficiente. Y vamos con gozo para conocer a nuestro amado Salvador Jesucristo. Y es un gozo inefable. Un día nos vamos a encontrar con Él. No lo hemos visto, pero nosotros sabemos que es lo más grande, lo más maravilloso y lo más poderoso. Creemos en su palabra, creemos en su misericordia. Y por lo tanto vivimos con un gozo no de esta tierra ni del mundo, sino con un gozo sobrenatural. La iglesia del Señor es un lugar donde cada día debe emanar el gozo de Dios al mundo. Usted y yo debemos caminar así.
No ande con aflicción. Hay momentos de aflicción, pero la Biblia dice, si hay aflicción en tu vida, como dice Mateo 11, 28 y 29, venid a mí lo que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Vengan a mí. ¿Estás cansado? ¿Estás afligido? ¿Estás, hermanos, en momento de dificultad? Vengan a mí. ¿Qué es lo que qué transmite a usted cuando la gente lo ve? Aflicción, tristeza, angustia. Y luego lo dice, Jesús te ama y Él puede cambiar tu vida. Dice, ¿y usted? ¿Verdad? Esto me ha hecho recordar cuando estuve allí en Israel. Estuve en el mar Muerto arriba, en Masada. Y estaban vendiendo porque un montón de cremas. Porque dice que el agua es medicinal y hay mucha gente que va allí. Un montón de cremas. Y de repente había un grupo de creyentes de Argentina. Yo me reí mucho en ese viaje con ella, porque era muy curiosa. Vamos a la zona del Mar Muerto, dice, y esos rollos, dice, así habla, ¿no? ¿De qué están rellenos esos rollos? Digo, en vez de decir, estaba hablando del rollo del Mar Muerto, pergamino, y ella estaba pensando en rollitos de comida. Y estaba así, y yo recuerdo que en todo viaje, ¿verdad? Contando sus historias, esto. Y le voy a enseñar una receta, decía, una receta con pollo, como dice ahí. Coges el pollo y lo castigás con el romero. Y tremendo. Y yo me divertí, ¿verdad? Y recuerdo, y lo que más me llamó la atención, es que cuando estaban vendiendo todas las cremas allí, y le dice, ¿para qué es esa crema? Dice, ¿para qué es esa crema? Como hablan los argentinos, ¿no? Eso es para quitarse las patas de callo, ¿no? Aquí, patas de callo. Y la mujer que estaba vendiendo allí, tenía unas patas de gallo así grandísimas. Y claro, y está la crema allí. Ah, para quitarse las patas de gallo. Y vos la usás. Ese momento. Y cuando vi ese momento y la mujer dice, sí, yo la uso. Ah, dice, entonces no la quiero. Y a veces muchos cristianos estamos así. Presentamos a Cristo, Cristo cambia, Cristo da paz, Cristo da felicidad. Y como esta argentina le dice, ¿y vos la conocés? Y dice, sí, pero como ha mostrado una cara, y dice, entonces no lo quiero. Esforcémonos cada día para mostrar la gracia y el gozo de Dios. Entendemos que hay aflicción, entendemos que hay dolor, entendemos que hay angustia, hay momentos difíciles. Por eso tenemos al Señor para correr a sus pies y decirle, Señor, aquí estoy, toma mi carga, toma mi situación, todo mi problema. Estoy quizás, como dice el apóstol Pablo, ahí derribado, pero no derrotado. Amén, estoy ahí en momento de aflicción, pero el gozo de Dios es mi fortaleza. Estoy quebrantado de salud, pero Él es mi médico, el que guía mi camino. Es verdad, hay momentos tan dolorosos en mi vida, pero por encima tengo mi confianza en el Señor. Que no le pase lo de la Argentina, hermano. Que más bien pueda ver y decir, ah, verdad, se te nota. Porque Dios vive en nosotros, dice la Escritura. El Señor vive en nuestro corazón. Es más, permítele que Él gobierne cada día. Y dile, Señor, haz de mi corazón ese trono donde tú habitas. Te sientes allí, gobiernes allí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, hay aflicción y lo sé, pero el que murió por mí venció a la misma muerte en la cruz del Calvario. La tumba no lo detuvo, ni los clavos le sujetaron. Así que Él es poderoso. Si Él venció a la muerte, es poderoso para ayudarme en el momento más difícil de mi vida. Y Él es poderoso para levantarme. Deja que el gozo de Dios sea su fuerza y su fortaleza día tras día. Vamos a orar en esta hora.